Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a ver la investigación científica y los pasos del método científico. Bien, la investigación científica tiene su origen en el verbo investigar, ¿sí? Que significa descubrir algo, descubrir una cosa. En este descubrimiento hay un camino por recorrer que generalmente tiene sus pasos, pero tratamos de transitarlo de una manera metódica, racional y objetiva. Eh, ¿Por qué es esto? Bueno, para poder describir, explicar y analizar ciertos procesos con la mayor objetividad posible. Bien, como hablábamos recién, la definición dentro de lo que es la investigación científica viene del verbo, como les decía, investigar, ¿sí? Explorar, bueno, indagar, buscar. Generalmente cuando aparece una duda, una pregunta, se empiezan a elaborar hipótesis y se busca la respuesta y ver si la hipótesis que planteamos es o no verídica. Por eso mismo el conocimiento científico busca generalmente, a partir de una pregunta, responder fenómenos que pueden ser biológicos, naturales, físicos, cualquier tipo de pregunta que se plantee en diferentes áreas. Bien, los objetivos fundamentales del método científico es, lógicamente, interpretar ciertas situaciones que se dan en el universo, revelar la verdad, es decir, buscar respuestas y solucionar dificultades del hombre. O sea, el método científico está para y por el descubrimiento y el desarrollo de la verdad y la solución a ciertos problemas que se plantean frecuentemente. Existen diferentes tipos de investigación. Por un lado tenemos la investigación pura, que analiza fenómenos eh, amplios, o sea, no determinados por una ciencia, digamos, puntual. En cambio, la investigación aplicada trabaja en resultados justamente de una investigación puntual, ¿sí? Se basa en un objetivo puntual, ya sea, por ejemplo, no sé, fenómenos físicos, fenómenos naturales, fenómenos biológicos o cualquier tipo de fenómeno que implique un estudio más exhaustivo. Bien, ¿cuáles son las características dentro de la investigación? ¿Sí? Generalmente hay varias características dentro de una investigación científica, pero básicamente siempre un trabajo está respaldado por el trabajo de otros que nos suceden y que tomamos ciertas ideas y basamos un desarrollo un poco más exhaustivo. Se puede repetir y se basa también en la experimentación de otros estudios. Puede generalizar a otras situaciones, tal vez se estudia primero un fenómeno y se puede aplicar esa experimentación a otros fenómenos de la naturaleza. Tiene un razonamiento lógico, es factible, genera preguntas dentro de lo que es el área de estudio, es planificada, quiere decir que sigue un orden, es incremental, es una actividad apolítica que debe emprenderse con el fin de mejorar a la sociedad, debe ser original, puede contar con instrumentos de recolección de datos, tiene que ser objetiva, sí o sí, y ofrece resultados que siempre tienen que ser comprobables y verificables. Bien, para empezar una investigación siempre se plantea un inicio, ¿sí? Ese inicio generalmente eh, se da en base a una pregunta. Hablamos de el inicio de la investigación como el inicio del planteo de una pregunta que puede intrigarnos o que puede llamarnos la atención. Bien, ese inicio sí empieza con lo que es la planeación. La planeación es la fase dentro del proceso en la que se va a establecer un plan de acción
para elaborar un método científico. Luego le sigue la recopilación, que es el momento en donde se van a recopilar todos los datos, que pueden ser tomas de muestra, análisis de datos estadísticos o demás. El procesamiento de información, o sea, con todos los datos recogidos, procesar y elaborar un panorama un poquito más amplio de los datos obtenidos. Bien, luego tenemos la interpretación de esos datos, ¿sí? Que vamos con los datos obtenidos, vamos a elaborar, por ejemplo, una respuesta, y la comunicación, que es la etapa del proceso en donde se informa la recolección de los datos obtenidos. Bien, para elaborar el informe y para comunicar los datos, se debe tener en cuenta todos los pasos anteriormente realizados dentro de la investigación: la recopilación de datos, la reformulación y la elaboración de la hipótesis de ser válida. Esta presentación tiene que ser, como les decía anteriormente, objetiva para poder estudiar de una manera puntual un hecho determinado. Cuando hablo de objetividad, hablo de no poner nuestro punto de vista, sino dedicarnos exclusivamente a analizar los datos que nos llevan a entender un fenómeno determinado. Si fuera un texto argumentativo, nosotros podríamos argumentar o poner nuestro punto de vista, pero en este caso, en el informe científico, en el pensamiento científico y en el método científico, se busca la mayor objetividad frente a un proceso, es decir, solamente limitarse a describir lo que sucede en un proceso científico. Bueno, así terminamos con esta clase de hoy. Espero que lo entiendan y cualquier dudita me pregunten. Saludos.